¿Cuáles son los vicios más comunes que hay en notificación por estrados? Pues por ejemplo esta tesis de 2012, normas complejas. Su naturaleza depende de la pluralidad de hipótesis que la componen. Entonces todo, cuando se trata de una norma compleja, es aquella que incluye diversos elementos competenciales o establece una pluralidad de competencias o facultades que constituyen aspectos independientes unos de otros, de manera que para estimarse correcta la fundamentación de un acto que se apoye en un precepto de tal naturaleza es necesaria la cita precisa del apartado, fracción, inciso, subinciso, que otorgue la atribución ejercida, y si no los contiene, la transcripción del texto correspondiente. Por lo tanto, la naturaleza de una norma compleja depende de la pluralidad de hipótesis que la componen, porque el particular no tiene la certeza de a la cual de ellas se refiere el acto que le perjudica. ¿Okay? Es una jurisprudencia, una chulada de jurisprudencia. Entonces, ¿qué podemos resumir? Que no necesariamente se actualizan las hipótesis legales para este tipo de notificaciones. No están debidamente circunstanciados los pormenores para justificar por qué se notifica mediante estrados. Hay contradicciones en el acta que se levanta por parte del notificador. La autoridad tiene como no localizado al contribuyente, sin embargo, de forma posterior, lleva a cabo notificaciones en el domicilio del contribuyente, y las actas de asuntos diligenciados a lo sumo acreditan que en el lapso temporal que duró la diligencia, 20 a 30 minutos, no se localizó al contribuyente, pero eso no demuestra que el contribuyente no esté localizable en ningún momento, porque tienen que ir, incluso acuérdense que lo decía una tesis, en días y horas inhábiles. ¿Okay? Entonces, sí queda clara notificación por estrados. ¿Okay? Espero que les haya quedado claro. Déjenme contestar un mensaje, por favor. Aquí lo tenemos a la mano. Nos dice Beatriz Castillo. El 1 de septiembre realicé una modificación al salario erróneo y el 22 del presente presenté aclaración o rectificación administrativa con efecto el día 2 de septiembre. He escrito el libro de documentos y el cual me siguieron. Me dijeron que tenía que pagar del 1 al 22 de septiembre con salario erróneo y el resto con salario corregido. Fui y perdieron la filtre de 3 que hablara por teléfono para hablar con la persona encargada y no lo he encontrado. ¿Qué se hace? No, mi reina, lamento decirte que no puedes. Sí, de verdad quisiera darte una respuesta más favorable, pero si checas el artículo 151 del reglamento de afiliación, ahí te dice cuál es el efecto de la presentación extemporánea. Si tú la aclaración la hubieras hecho el día 17 de octubre, te hubieran aceptado como fecha límite, como fecha de movimiento, 1 de septiembre. Eso es definitivamente, así está establecido en la disposición. Como no lo hiciste con la fecha establecida, te van a aplicar el 151 del reglamento, que significa pagar del 1 de septiembre al 22 de octubre con el salario, 22 presente, 22 que, si hoy estamos a 21. No entiendo muy bien. El 1 de septiembre te equivocaste con el salario, ok. El 22 de septiembre presentaste la aclaración, si es así, es correcta. Tu fundamento está en el artículo 151, pensé que era 22 de octubre, pero no puede ser, porque apenas estamos a 21. Entonces, hay un error de parte del IMSS, acláralo por favor con el 151 del reglamento, ok. Ahí tenemos tu respuesta. ¿Sale, vale? Tenemos otra ilegalidad en las constancias de notificación cuando no acreditan que la resolución de la persona que la firma tiene la firma autógrafa. Aquí está la tesis, firma autógrafa. Si las constancias de notificación relativas a la resolución no cumplen con las formalidades del 137, ningún valor legal pueden surtir y por lo tanto carecen de validez lo asentado en ellas, en el sentido de que el particular recibió el original con firma autógrafa de la citada resolución,
Por lo tanto, vamos a la parte medular. Si las constancias de notificación aportadas por la autoridad no cumplen con las formalidades previstas en los artículos tales del Código, dicha circunstancia trae como consecuencia la ineficacia probatoria de lo asentado en ellas, en el sentido de que le fue entregada la resolución impugnada en original con firma autógrafa a la persona que atendió la diligencia, pues el acta de notificación como documento formal y su contenido resultan ilegales. Qué bonita tesis también, muy interesante. Otra tesis más, firma autógrafa, constancia de notificación declarada ilegal, no es apta para acreditar la resolución impugnada si la contiene. ¿Okay? Si la sala, analizando dicha constancia, determina que es ilegal, por lo que resulta válido concluir que al no haberse notificado legalmente, no puede tener la eficacia jurídica para acreditar que la resolución haya sido notificada con la firma autógrafa de su emisor, ya que ésta no puede desvirtuar hechos respecto de los cuales no existe la certeza de que se tuviera conocimiento. Otra tesis interesante, constancias de notificación declaradas ilegales no son aptas para demostrar que la resolución se notificó con firma autógrafa del funcionario que la emitió, a pesar de que en ella se asiente tal circunstancia, ni tampoco para trasladar la carga de la prueba al particular. Por lo tanto, la carga de la prueba sería para el demandado, en este caso la autoridad. ¿Okay? Y dice, mucho menos para trasladar la carga de la prueba al particular, ya que éste no puede desvirtuar hechos respecto de los que no existe la certeza de que tuviera conocimiento. Muy interesante tesis, de 2010. Otra tesis de 2011, constancia de notificación ilegal. Si la diligencia de notificación se declaró ilegal, no se le puede dar valor probatorio a la ya asentado. Es ahí lo importante de que en momento dado podemos impugnar las notificaciones. ¿Okay? Por eso, impugnen las constancias de notificación. Me queda claro, no es fondo, es forma, pero al final de cuentas rescatamos términos procesales, rescatamos tiempo, nos podemos corregir, autocorregir, o sea, hay una serie de opciones atrás de esto y a lo mejor pues el nuevo acto que nos den a conocer pues, está plagado de ilegalidades, pues ya tenemos un camino para poder entrar al fondo del asunto y poder reclamarlo. Por ejemplo, dice constancia de notificación, su valor probatorio cuando carece del señalamiento de que el acto de autoridad notificado se entregó en original y con firma autógrafa del funcionario que le emitió. Tal afirmación no queda demostrada con la constancia de notificación que la autoridad exhibe como prueba, cuando la misma carece del señalamiento expreso de que el acto de autoridad se entregó en original y con firma autógrafa del funcionario que le emitió a la persona con quien se entendió la diligencia de notificación. Chequen, a ver cómo está redactada la constancia. Recordemos el 135 del Código, los requisitos que deben de surtir las notificaciones. Por ejemplo, las sugerencias que damos aquí, recibo sin que tenga firma autógrafa, se puede poner eso en la leyenda, recibo sin firma autógrafa, recibo sin que me conste que tenga firma autógrafa, recibo sin que me conste que realmente tenga firma autógrafa ya que no soy perito, recibo sin saber realmente si tiene firma autógrafa ya que yo no estaba en la oficina de la autoridad cuando fue emitida la resolución. Todo se vale, acuérdense, todo se vale. En caso de que un notificador pretenda obligar a que se ponga una leyenda afirmando que se recibió con firma autógrafa, podemos emplear la siguiente leyenda. Se recibe la resolución con firma autógrafa, leyenda que se plasma a insistencia del notificador, o se recibe la resolución y a insistencia del notificador se dice que tiene firma autógrafa. Vamos, eso no invalida la diligencia, pero al final de cuentas la carga de la prueba es para ellos, no para ustedes. ¿Okay? ¿Qué pasa cuando se ejerce una diligencia a una hora diversa a la señalada en el citatorio previo? Pues, ¿qué creen? Se anula. Esta tesis de marzo de 2014 nos viene a ayudar.
Notificación de carácter fiscal. Es ilegal si se practica en hora posterior a la previamente señalada en el citatorio. Entonces hay que checar, a lo mejor pues un poquito de malicia, a lo mejor la persona la dejamos que nos espere unos 30 minutos en la puerta, que sí la vamos a atender, pero que estamos ocupados atendiendo un proveedor o atendiendo un cliente, y pues 20 minutos después a lo mejor el notificador dice, siendo las 10 horas del día 21 de octubre, cuando en realidad ya son las 10:20. Entonces cuando ustedes hagan constar su firma, le ponen siendo las 10:20 o 10:30 o 10:40 horas del día 21 se recibe la notificación, pues ya automáticamente ya no fue a la hora del citatorio previo, por lo tanto la notificación se invalida. ¿Ok? Cuando hay interesados, terceros interesados que son faltantes. Allí estamos ante un sobreseimiento que muchas veces el Tribunal Fiscal nos rechaza. Aquí traemos un planteamiento. De una revisión de gabinete del año 2009, es una experiencia, el SAT determinó un crédito fiscal a cargo de una persona moral y un reparto de utilidades. Bueno, ¿a qué quiero llegar? Cuando el SAT, este es un tip que les voy a dar que es valiosísimo, cuando el SAT les notifique un crédito fiscal producto de rechazo de deducciones, aumento de la base gravable, ingresos determinados a través de facultades de comprobación mayores a los declarados y que efectivamente no correspondan, ¿qué queda claro? ¿Qué otra cosa se modifica aparte del resultado fiscal? Se modifica la base de la PTU. Y eso da motivo a una PTU extraordinaria, suponiendo que procediera el crédito. La pregunta es, ¿la autoridad llama a los trabajadores para que tengan derecho a ese reparto adicional? Ni sabe que existen. Por lo tanto, ya tienen ustedes ahí una posibilidad que los trabajadores entren a demandar como terceros. Y un asunto que pudiera estar aparentemente muerto se puede revivir. Sí. Es una chulada eso, ¿eh? Este tip vale todo lo que han invertido en esta charla o lo que han pagado en CADEFI, en serio. Les acabo de dar un tip valiosísimo. De verdad no tienen idea de cuánto vale. Ojo, podemos tumbar créditos fiscales del SAT. ¿Ok? Bueno, en este caso es un caso similar. En este caso hubo 10 trabajadores en la empresa, pero solo 5 al momento de la determinación del crédito. ¿A quién debió de llamar el SAT? Mínimo a los 5, pero debió de llamar a los 10, porque son terceros interesados. El SAT ni los peló, ni los consideró. Entonces, el argumento, aquí está nuestro argumento, ¿ok? Y por ejemplo, que se señalaron solamente 5 trabajadores en virtud de que fueron los vigentes activos en el año 2011, cuando en el año 2009, que fue el ejemplo, habían sido 10 trabajadores. Y pues aquí el tribunal desestimó la prueba y pues nos fuimos al amparo y en el amparo lo enderezamos. ¿Ok? Y ahí están los terceros interesados. Y sirve de sustento esta siguiente tesis. Procedimiento concesioso, el artículo 14 de la ley relativa, al prever que se tendrá por no presentada la demanda cuando existan terceros y no se proporcione el nombre y domicilio, no viola el derecho a la tutela jurisdiccional. Y este es un reparto de utilidades por una cantidad de tal en la cual no fueron citadas. ¿Ok? Cuando en la resolución determinante de créditos fiscales también se determine un reparto, en la demanda de nulidad se deberán señalar como terceros interesados a los trabajadores. Es obligación del tribunal requerir los nombres y domicilios de los terceros interesados. Artículo 14, antepenúltimo párrafo de la ley del contencioso. ¿Ok? Entonces hay que ver cuáles trabajadores tienen derecho a la PTU de acuerdo al artículo 127 de la Ley del Trabajo. ¿Ok?
Se aconseja señalar a un representante de los trabajadores, además de la comisión mixta, y que ese representante tiene la obligación de acreditar la personalidad, y no a la parte actora, tal y como se corrobora con esta tesis de 2016. Personalidad del tercero interesado, corresponde acreditarla a esta y no a la parte actora. Está muy interesante, ¿ok? Esta creo que ya se la saben. Los visitadores, tanto del IMSS, por ejemplo, yo llego como auditor del IMSS y digo que Juan Pérez, cambiémosle el nombre, Héctor López y Pancho Martínez, son trabajadores. Y por lo tanto deben estar afiliados al Seguro Social. Y por ende al Infonavit. A ver. ¿Tú qué facultades tienes, visitador o auditor? Tú las únicas facultades que tienes son de determinar hechos y omisiones, mas no de valorar pruebas, no valorar libros o registros, no valorar los contratos de prestación de servicios, porque a lo mejor son personas que están contratadas bajo el régimen de honorarios y aunque tengan ingresos preponderantes o aunque tengan recibos de carácter continuo, no por ello los vuelve trabajadores. ¿Qué te pasa? La única competente para definir o resolver quién es trabajador es la STPS a través de los inspectores del trabajo, 543 de la Ley del Trabajo. ¿Tú qué te sientes, auditor del IMSS? ¿Desde cuándo puedes afiliar? Eso está prohibidísimo, no está en tus atribuciones. Luego entonces hay una incompetencia de ellos para valorar libros o registros. Lo mismo pasa con Hacienda. O sea, con el SAT, no pueden valorar libros o registros. Solamente lo que pueden hacer es constar hechos y omisiones. Aquí está la tesis, ¿ok? Solo les compete detallarlos, no pueden valorarlos, solo detallarlos para hacer constar hechos u omisiones. Esas son sus atribuciones. Esta fue una contradicción de tesis, la 268-2014, que dio como resultado una jurisprudencia. La jurisprudencia primero 2015. Ojo, muy importante. Porque cómo le encanta al IMSS andar presumiendo cosas que no son. No, hombre, se pasan. Le digo, de repente abusan. Ahí está la ejecutoria que dio origen a esta tesis, para que la chequen, para que la estudien. Está completita, muy interesante. Toda la ejecutoria, para que vean. De ningún modo pueden valorar pruebas. No pueden. Entonces, pues así como no queriendo, le dices, oye, te pongo mis pruebas y valóralas, ¿no? Y ya levanten el acta parcial que valoraste las pruebas, a ver si caen. Lo anterior se colige que los visitadores no tienen dentro de sus atribuciones valorar documentos, libros o registros que un contribuyente exhiba durante la visita, pues únicamente están facultados, como ya se señaló, a levantar actas circunstanciadas donde se haga constar naturaleza y característica de la información y documentación, pues se reitera las fracciones 1 y 4 del 46 son claras, al establecer que solamente de toda visita domiciliaria se levantará acta en la que serán constar en forma circunstanciada los hechos o omisiones que se hubieran conocido, pero no valorado. ¿Okay? Está muy interesante, de verdad esta es también avasalladora, es una bomba. Pues ahí está la ejecutoria, ¿ok? Ahí está la tesis, otra jurisprudencia del año 96, es la 2496, y sí se pueden impugnar en el amparo directo, sí, desde luego, pero en directo sí, pero hasta que se produzca la resolución final en el procedimiento administrativo. O sea, ustedes dejan que pase todo el tiempo, que se convierte en crédito fiscal y ahí es cuando lo impugnamos, no antes. ¿Estamos de acuerdo? No antes.
Ahí está otra prueba, la tesis. Visita domiciliaria a los documentos, libros o registros que como prueba exhibe el contribuyente para desvirtuar irregularidades no pueden ser valorados por los visitadores. Solo les compete detallarlos y hacer constar hechos y omisiones en las datas circunstanciadas. ¿Ok? Pues ahí está todo toda la ejecutoria. Y por ejemplo, en alegatos, el Tribunal Federal de Justicia está obligado a estudiar los argumentos relativos a la incompetencia de la autoridad demandada cuando esa cuestión se plantea incluso en aquellos. ¿Ok? Es estudio de orden público. ¿Qué pasa si nos dan nulidad lisillana y la autoridad interpone el recurso de revisión? No procedería dicho recurso por la siguiente jurisprudencia de la Corte. ¿Ok? Esta jurisprudencia es la número 2, segunda sala, J 67 diagonal 2015. Entonces no le tengan miedo. Es que la autoridad se va a ir a juicio. Fíjense, vaya, pero no va a ganar. Punto. ¿Cómo podemos hacer valer esta improcedencia del recurso de revisión? Tenemos que hacer valer una revisión adhesiva, es decir, adherirnos a la revisión. Competencia material. A mí me gustan mucho los temas de competencia. ¿Qué puedo hacer si omití exponer alguna cuestión de competencia tanto en mi escrito inicial, en mi demanda inicial, como en mi ampliación de la demanda? Puedo plantear en el escrito de alegatos, de acuerdo con esta jurisprudencia de la segunda sala de la Corte. Es la jurisprudencia 21-2013. Dice, alegatos, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa está obligado a estudiar los argumentos de incompetencia de una autoridad cuando esa cuestión se plantea incluso en aquellos. Entonces hay que checar siempre competencia. Recuerden que competencia, se los he dicho en otras charlas, la competencia parte de dos escenarios, competencia objetiva y competencia subjetiva. Cuando hablamos de competencia subjetiva tenemos tres tipos de competencia, siempre enfocados a la persona. Competencia originaria o de origen, la que no se puede delegar, la que no se puede sustituir, la que no se puede ¿cómo se llama? Ahí se me fue la palabra. Ahorita se las digo. Bueno, esta es la competencia de origen. La segunda competencia es la delegada. Y la tercera competencia es la de ausencia. Cuando por ausencia no puede firmar el funcionario. Ajá. Bueno, ahí lo que hay que hacer es checar si el firmante tiene la competencia para firmar. Si es de manera originaria, de manera delegada o de manera ausente. Eso hace que veamos la competencia subjetiva. Y en la competencia objetiva podríamos pensar que son tres. Aunque hay quien maneja 5, pero vamos a los tres más importantes. La materia, el grado y el territorio. O sea, qué o quién, qué y cuánto. ¿Ok? Entonces, esa es la objetiva. Si alguno de estos 6 elementos no se cumple, hablamos de competencia y por lo tanto hablamos de nulidad lisillana. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ok? Ahora, ¿qué puedo hacer si no mencioné en alegatos? Pues ya se me pasó la etapa de alegatos, ya se me fue la ampliación de la demanda, ya se me fue la etapa de alegatos de bien probado. Bueno, entonces, en ese caso lo hacemos a través de un escrito libre mientras no se haya cerrado la instrucción. Y ahí tenemos una tesis del 2015. Dice, incompetencia de la autoridad puede ser alegada por la demandante hasta antes que se dicte la sentencia definitiva. ¿Cómo ven? Así que a revisar competencia, jóvenes, a revisar competencia. Para todos, para todos.
¿Qué puedo hacer si omití exponer alguna cuestión de competencia y se me pasó el plazo para hacerlo en alegatos y ya fue dictada la sentencia definitiva, pero la misma fue revocada por una ejecutoria que concedió el amparo directo, el amparo dictado por el tribunal colegiado? Lo puedo plantear en escrito libre, siempre y cuando no se dicte nueva sentencia en cumplimiento a la ejecutoria que concedió el amparo. Esto de acuerdo a la misma tesis del tribunal. En el rubro incompetencia de la autoridad puede ser alegada por la demandante hasta antes del dictado de la sentencia definitiva. ¿Qué pasa si tengo un asunto viejito del SAT, del IMSS o del ISMO? Pues no, ahí está. Es muy probable que no hubieran citado en el oficio el artículo 1.8 en el caso de la ley del SAT, el 251 en el caso de la ley de Seguro Social, 250 dependiendo. Y ahí está la competencia material, ¿ok? En el caso del SAT. Para considerarla suficientemente fundada, deben citar los artículos 1 y 8 de la ley. Si es el SAT, ahí está el fundamento. ¿Ok? Ya lo vimos que la revisión es improcedente. Ahí está. ¿Por qué? Porque la sentencia de competencia es nulidad lisa y llana. Es jurisprudencia. ¿Ok? ¿Qué puedo hacer para controvertir la revisión en contra de una sentencia de nulidad por incompetencia? En la revisión adhesiva puedo hacer valer, entre otras, la improcedencia de dicho recurso de acuerdo con la jurisprudencia que dice revisión adhesiva. Quien la hace puede expresar agravios relativos a la procedencia de la principal. Ahí podemos corregir la cosa. ¿Están de acuerdo? O sea, tratándose de competencia hay muchas posibilidades, como ustedes ven, pero muchísimas. Por eso les pongo todos los escenarios que pueda haber. Puntos novedosos en materia de competencia, ya que estamos hablando de competencia. Esta es una tesis para que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa analice la competencia de oficio por el famoso principio pro persona o principio pro homine. Vean esta tesis de 2012, dice: la incompetencia de oficio, por ser cuestión de orden público, debe interpretarse siempre a favor del hombre. Entonces es muy interesante esta tesis porque nos va a dar soporte para poder reclamar la incompetencia. Está bonita, está muy bonita esta, Dice el artículo 51 de la Ley del Contencioso, debe interpretarse siempre a favor del hombre, como lo establecen los artículos 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la reforma del 10 de junio de 2011. Yo les doy un comentario. En nuestra demanda, en un apartado especial y en los puntos petitorios, si no lo hicimos en el alegato en escrito libre, que analizar las cuestiones de competencia especial cuando se efectúe el estudio oficioso de la misma, la juzgadora lo haga interpretando de forma amplia a favor del hombre el artículo 51, dado que el derecho del particular a la debida fundamentación de la competencia se encuentra inmerso en los derechos humanos de la legalidad y la seguridad jurídica. Por lo tanto, solicitar que al estudiar la competencia o incompetencia, esta sea siempre interpretada a nuestro favor, con esta tesis. ¿Okay? Una tesis respecto a los alcances que tiene el estudio y análisis de la competencia bajo la óptica del principio pro homine o pro persona, de tal forma que el tribunal analice la competencia de diversos funcionarios que hubieran intervenido en cualquier forma y no solo en el que emitió la resolución. Esta tesis dice: interpretación extensiva del artículo 51, penúltimo párrafo. Al efectuarla en observancia al principio pro homine, la sala fiscal puede verificar la competencia de la autoridad que, si bien no dictaron la resolución impugnada o tramitaron el procedimiento del cual derivó, sí emitieron alguna actuación dentro de este, con independencia de su cercanía temporal con él. Chido, está muy interesante. Pues en un acto de molestia pueden participar más de un funcionario. Claro. Desde luego, el jefe de auditoría,